Hola, en este video vamos a hablar sobre un falso dogma del cristianismo, el dogma del papado romano. Para comenzar vamos a definir qué sea este dogma. El papado romano establece que en Roma se encuentra el sucesor del apóstol Pedro y como tal sea cabeza de toda la iglesia. Vamos a demostrar la mentira de este dogma en dos aspectos. El primero es analizando la palabra de Dios y el segundo es analizando la historia de la iglesia primitiva. Vamos a comenzar reconociendo que el apóstol Pedro tuvo predominancia en los primeros años de la iglesia, siendo Pedro quien el día de Pentecostés dio el discurso luego del cual se convierten 5.000 personas allí en Jerusalén. Vemos como Pedro tiene cierta predominancia, pero tampoco la realidad sea que Pedro tuviera mayor posición que los demás apóstoles en cuanto al liderazgo, porque todo era siempre consensuado por todos. Es también Pedro el que es elegido por Dios para llevar el Evangelio por primera vez a los que no eran judíos, algo que primero fue resistido por algunos, pero luego en consejo se dispuso que era obra de Dios el llamado a los gentiles también a ser cristianos. Pero así como todo eso sea cierto, es también cierto que esa situación tiene un cambio categórico cuando Pablo es llamado a ser apóstol. Porque Jesús mismo llama a Pablo al ministerio de llevar el Evangelio a los que eran judíos, a los gentiles, algo que Pablo afirma en varias ocasiones. Pablo afirma haber sido constituido apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad, lo cual marca un cambio categórico en el funcionamiento de la iglesia. Y más contundente es la afirmación que hace Pablo de haber recibido el apostolado de los gentiles, así como Pedro y Jacobo habían sido constituidos con el liderazgo del Evangelio a los judíos, la circuncisión. Esto establece un nuevo paradigma en la iglesia, con dos liderazgos bien definidos, uno con Pablo y otro con Pedro y Jacobo. Esta afirmación categórica nos define con claridad cómo había sido constituido por Dios el liderazgo de la iglesia, quedando el apóstol Pedro y Jacobo a cargo del apostolado de la circuncisión, o sea de los judíos, y Pablo queda con el liderazgo del apostolado de los gentiles, llevando el evangelio fuera de Israel, fundando las iglesias en Turquía, Siria, Grecia y muchos otros lugares. Es una realidad que ya no es Pedro el que tiene predominancia en la iglesia, sino que Dios estableció dos liderazgos, uno para los gentiles con Pablo y otro para los judíos con Pedro y Jacobo. Así que el dogma del papado romano, que afirma que en Roma se encuentra el sucesor de Pedro, no estaría tampoco avalando un liderazgo sobre toda la iglesia, porque eso sería contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Contrario a la realidad de la Iglesia Apostólica, donde el liderazgo es compartido entre el apóstol Pablo con los gentiles y los apóstoles Pedro y Jacobo con los judíos. Por eso, la famosa cátedra de Pedro no es un argumento válido conforme a la palabra de Dios, porque aunque sea cierto que Pedro tuvo predominancia al inicio en los primeros años de la Iglesia, es también cierto que después Dios dispuso un liderazgo para los gentiles y otro para los judíos. Y si nos atenemos a esta realidad, ser el sucesor de Pedro significa ser el sucesor de quien había quedado compartiendo el liderazgo del apostolado de la circuncisión con Jacobo, y no un liderazgo de toda la iglesia. Por otro lado, los ortodoxos argumentan que ellos tienen tanto derecho o más de tener el liderazgo de la iglesia por sucesión, porque todos los apóstoles estuvieron ejerciendo su ministerio casi completamente en Oriente, incluido el mismo apóstol Pedro. Por otro lado, ningún apóstol dejó por escrito que hubiera un sucesor de Pedro que fuera cabeza de la iglesia. Además de que la palabra de Dios nos indica que Pedro termina su ministerio, siendo encargado del apostolado de la circuncisión junto con Jacobo, y Pablo encargado del apostolado a los gentiles, no habiendo un liderazgo de una sola persona en toda la iglesia. Por otra parte, si vemos la realidad de la iglesia primitiva posterior a los apóstoles, tampoco vamos a encontrar que sea cierto el dogma del papado romano. Al contrario, vamos a ver cómo ese dogma es una mentira. Tras la muerte de los apóstoles, la iglesia queda sujeta a las máximas autoridades de los obispos, de lo cual también da testimonio la palabra de Dios, donde se afirma que los obispos quedaron como encargados de apacentar la iglesia del Señor. Cada obispo era la autoridad máxima en su diócesis, esto es que el liderazgo de la iglesia después de los apóstoles quedó a cargo de los obispos y cada uno lideraba en su propia diócesis.
La historia de la iglesia primitiva nos enseña que la iglesia, para organizarse, se dividió en 5 patriarcados, que son Roma, Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Es decir que la iglesia se había dividido en 5 grandes territorios, donde había 5 iglesias principales en su propio territorio, las iglesias de Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Vamos a presentar la evidencia que demuestra que nunca hubo en la iglesia un liderazgo unipersonal, una autoridad sobre todos los demás obispos, eso nunca ocurrió. Eso es la falacia del dogma del papado romano, falacia que llevó finalmente a la iglesia a un cisma, porque la iglesia de Oriente nunca aceptó la arbitrariedad de ese dogma, y eso se tradujo en el cisma del año 1054. En el Concilio de Constantinopla del año 381, en el segundo canon, se renovó la legislación del Concilio de Nicea, según la cual, los obispos debían respetar los límites diocesanos, prohibiéndose al titular de una diócesis de interferir en los asuntos de otra diócesis. Es decir, que ningún obispo podía interferir en las decisiones de otra diócesis que no sea exclusivamente la propia. Esta evidencia confirma la mentira del dogma del papado romano, pues el obispo de Roma solo tenía autoridad en su diócesis, como cualquier otro obispo, y no podía interferir en los asuntos de las otras diócesis. No era el obispo de Roma cabeza de toda la iglesia, ningún obispo lo era, nunca existió un sucesor de Pedro que sea cabeza de toda la iglesia, es un invento romano. Lo que sí se reconoce en el obispo de Roma es una prerrogativa de honor. Una prerrogativa de honor se refiere a un privilegio relacionado con el honor, como la facultad de proteger la reputación, la dignidad o la estima social de una persona, o el derecho a disfrutar de un tratamiento especial y respetuoso debido a su cargo. Pero la prerrogativa de honor no implica que el obispo de Roma tuviera ejercicio de jurisdicción o gobierno, que en efecto no lo tenía, ni podía interferir en los asuntos de otra diócesis, menos aún tener jurisdicción sobre la misma. En el Concilio de Éfeso del año 431, en el canon número 8, se condena la intervención del obispo de Antioquía sobre los asuntos de la Iglesia de Chipre. Con esta evidencia, queda demostrado que es una gran mentira el dogma del papado romano, ningún obispo podía interferir en los asuntos de otra diócesis, tampoco el obispo de Roma. Nunca hubo en la iglesia un sucesor de Pedro y cabeza de toda la iglesia, es una mentira de patas cortas. El problema es que no nos tomamos el tiempo de investigar, de buscar la verdad sobre las cosas que nos enseñan, y las aceptamos con inocencia, pensando que en la iglesia nadie nos va a engañar. Pero la verdad es que eso sí puede suceder, y el dogma del papado romano es un engaño hacia todos los creyentes católicos romanos, que de buena fe lo creen, pero creen en una mentira. Y es difícil de aceptar algo como eso, y nos lleva a sentirnos culpables, pero Dios nos dio las facultades de pensar, de razonar y de discernir, para que en toda cuestión de la vida, también en la fe, no seamos engañados. Objetivamente, en este caso, el dogma del papado romano es una mentira que se puede demostrar con claridad. La evidencia de los textos de los concilios revela cuál era la realidad del liderazgo de la Iglesia, el cual era un liderazgo de diócesis y habiendo 5 patriarcados principales. Nunca hubo un sucesor de Pedro como cabeza de la iglesia, porque los apóstoles no dejaron un sucesor en especial, sino que los obispos quedaron como encargados de apacentar la iglesia del Señor, y la iglesia primitiva luego decidió organizarse en 5 patriarcados. Este dogma fue la principal causa del cisma entre Oriente y Occidente. La Iglesia de Oriente nunca aceptó la injusta imposición del dogma del papado romano, que era una falacia, una mentira, y en este caso, hay que darle la diestra a la Iglesia de Oriente, que defiende la verdad de cómo se manejaba y conducía la Iglesia primitiva con respecto a las cuestiones de liderazgo, de cómo estaba conformada la Iglesia. No es como enseña el catecismo de la Iglesia católico romana, eso es una gran mentira, un engaño, una falacia que fácilmente se puede desenmascarar cuando uno investiga y busca la verdad. Que Dios los bendiga. Soy ortodoxo porque no soy romano. Querer cambiar o corregir a Dios es inaceptable para la Iglesia ortodoxa. Tercero,
Jesús fundó su iglesia en 12 apóstoles. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Ellos fundaron 5 sedes apostólicas: Jerusalén, Antioquía, Roma, Alejandría y Constantinopla. Jesús nunca nombró ningún apóstol como jefe de otros. Los apóstoles se reconocían iguales. Incluso San Pablo no reconoce autoridad impuesta de Pedro, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas, es decir, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Además llamó a 10 hombres casados y solo a 2 solteros de esos 12. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2.